Excelente día, contadores. CADEFI les da la más cordial bienvenida al curso presencial de este día. El tema que analizaremos el día de hoy será Unidad de Medida y Actualización, UMA. En este curso conocerás la trascendencia de la unidad de medida y actualización, así como su correcta aplicación en los aspectos fiscales relacionados con el Código Fiscal de la Federación, la Ley de Impuestos sobre la Renta, la Ley del Seguro Social y la Ley del Infonavit. Demos la bienvenida al expositor de este día, el contador público certificado y MI en Derecho, José Manuel Morita Cancino. Disfruta de tu capacitación. Comenzamos. Gracias por su puntual asistencia. Gracias a CADEFI por la invitación y a ustedes por su participación. Esto de la suma nos trajo un poquito de dolores de cabeza, ¿no? Desde el año pasado. Vamos a ver qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Espero que estemos todos en la misma frecuencia. Este pequeño proverbio chino es para abrir sabor de boca. Si caminas solo irás más rápido, pero si caminas acompañado llegarás más lejos. Es lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Acompañarnos para ir un poquito más allá. Y conste, como dicen ahí, nos podemos equivocar, como le pasó a este mago. ¿Ya vio? Cortó a un participante, pero le salieron 2 pedazos, o sea, le falló. Espero que no nos falle hoy la presentación, para que no vaya a terminar así. Y bueno, vamos a empezar. A ver. Ahí está. El 28 de enero del 2016, hace ya un año, el INEGI publicó la unidad de medida y actualización para el ejercicio 2016, que fue de 7304. Si ustedes recuerdan, era exactamente igual al salario mínimo. ¿Ok? Este valor anual de 26,645 vino a sustituir al salario mínimo como unidad de medida. Ya ven que en México para todo se utilizaba como unidad de medida el salario mínimo. Sin embargo, que se decidió a través de una reforma que veremos en unos minutos, se decidió desindexar, es decir, separar el salario mínimo de cosas ajenas al salario mínimo. O sea, el salario mínimo, ¿para qué debe de servir? Nada más, para salarios. Esa es su naturaleza, esa es su razón de ser. Luego entonces, al utilizarlo para distintos fines diversos al salario, pues ya se había desvirtuado. Esa fue la razón por la cual se decidió el 27 de enero modificar la Constitución. ¿Cuál fue el tema? Desindexación del salario mínimo. Y se cambiaron varios párrafos del apartado B del artículo 26 de la Constitución, primero para verificar quién iba a ser el encargado de determinar el valor de la unidad de medida. Y esa unidad va a ser usada desde 2016 en adelante como unidad de cuenta, índice, base, medida o de referencia. ¿Para qué fin? Determinar la cuantía del pago de cualquier obligación y supuesto previsto en leyes federales, leyes estatales y también en la Ciudad de México, que todavía decía Distrito Federal. Sabemos que ya
cambió de denominación. Todo lo que venga en unidades de medida y actualización UMAS se solventará entregando su equivalente en moneda nacional. Es decir, convertimos el valor de la UMA en dinero y eso será la cantidad que resulte. ¿Quién va a ser el encargado de dar a conocer el valor de la UMA? El INEGI. El INEGI. ¿Cada qué mes? Que para mí es un error, enero. Para mí es un error, debería ser diciembre. ¿Por qué? Porque en enero nos va a quedar un mes con un valor y los 11 meses restantes con otro valor. ¿Están de acuerdo? Qué ganas de complicarnos la vida. Pues es que, a ver, imagínate que te impongan una multa en vez de salario mínimo y que te la impongan en el mes de enero y que después te impongan una multa en el mes de febrero. Pues, ¿qué crees? La misma conducta, pero con dos valores diferentes, porque tenemos dos unidades diferentes, las que van a valer hasta enero, que se publican de febrero a enero, y las que van a ser de febrero al siguiente enero. O sea, yo digo que creo que aquí deberían de haber sido homogeneizadas las fechas, dejarlas por año. Pero bueno, este es un problema que nos está afectando Infonavit en los descuentos. No sé si vieron la EMA y la EVA. Trajo sus cositas, ¿no? Tan es así que tuvieron que meterle parches, pero urgentes, ¿no? El 347 que no funcionó, el 348 que salió peor que el 347 y ahorita ya estamos usando la versión 349 para poder tratar de homologar el tema de las sumas, que verán ustedes que aún así con todo y la corrección hay un error. 28 de enero se da a conocer en el diario oficial por parte del INEGI la unidad de medida y actualización de 7304 aplicable al año 2016. ¿Por qué estoy tomando 2016 si esto es un efecto 2017? Porque vamos a ver el mandato constitucional. Ese mismo mes de enero, pero con fecha 27, el Congreso de la Unión, en uso de la facultad del artículo 135, aprobado ya por diputados y senadores y por todos los estados, declara una reforma en la Constitución en materia de desindexación del salario mínimo. Para eso se reforman el artículo 41, el artículo 123 del apartado A, se adicionan párrafos sexto y séptimo al apartado B del artículo 26 de la Constitución y queda de la siguiente manera. Para entender, yo siempre he recomendado, jóvenes, amigos, colegas, yo siempre he recomendado que para entender una reforma, lo idóneo, lo ideal, es conocer su origen. Esto tiene una razón de ser. Aquí está, miren. ¿Por qué es importante? Una vez dada a conocer una norma, esta norma pasa por lo menos por 4 etapas. La primera etapa se le conoce como la iniciativa, llamada también exposición de motivos. ¿Por qué es importante que conozcamos esto, jóvenes? Porque sabemos el por qué.
Así de simple. ¿Sabemos el por qué? ¿Cuál fue la intención? Voy a ser un poco burdo, ajá. Pero por ejemplo, pues no sé, la pareja no se engaña. Hijo de su mal traer. Antes de pegarle o darle de balazos, díganle, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que faltó en mí para que tuvieras que buscarlo en otro lado? Sí, ¿no? Para corregir errores o para hacer lo mismo. Pero aquí lo importante es el por qué. El por qué lo van a encontrar en la iniciativa. Ahí siempre es una recomendación que les doy. Para eso entren a la página del Congreso. Hoy con estos accesos que tenemos a la tecnología, de verdad que no es nada difícil hoy rastrear una disposición. Si nos regresamos a mi época cavernaria, qué esperanzas de poder consultar esta información. No había las herramientas que hoy tenemos. Hoy le dedican 15 o 20 minutos en la página del Congreso y sigan el contenido de una iniciativa para que vean por qué se intenta hacer un cambio. Ese cambio va a pasar a la segunda etapa. La segunda etapa es un dictamen. Este dictamen lo expide cualquiera de las cámaras, o es la Cámara de Diputados o es la Cámara de Senadores. Pero aquí sí tienen que ser puntuales y mucho, porque, ojo, de acuerdo al artículo 72, letra H, todo lo que tenga que ver con impuestos pasa primero por diputados. ¿Qué sucedería si usted ve un nuevo gravamen autorizado por la Cámara de Senadores? Se viene abajo, se vuelve inconstitucional, porque no siguió el proceso de formación de una ley. Cuando se trate impuestos o contribuciones, reclutamiento de tropas o empréstitos, es decir, que México pida prestado dinero, todos los proyectos que se presenten deben discutirse primero en la Cámara de Diputados. Por eso es muy importante que rastreemos la iniciativa, porque a lo mejor la norma, una vez que nazca, ya viene herida, ya viene mal creada, y no tenemos por qué soportar los gobernados disposiciones que vayan en contra de la ley suprema. Eso tiene como principio, como regla, llamado el principio de legalidad. Es decir, que las cosas se hagan conforme a la ley. Si ese principio se viola, pues se violan sus derechos hoy humanos, que son los que nos protege contra este tipo de vicios. Aquí en este dictamen, ¿qué creen que pasa? Haga de cuenta que usted, en su hogar, su esposa le hace unos huevitos estrellados. Esto es para que le dé hambre, ¿eh? Huevitos estrellados. Pero usted le quiere poner tocino, o jamón, o le quiere poner, no sé, algún otro ingrediente. Así pasa en ese dictamen. De lo original, ellos deciden qué quitarle o qué ponerle. Entonces ya cuando vemos
comparativamente los textos, ¿qué creen que encontramos? Diferencia. Una cosa fue lo que se propuso y otra cosa es lo que se aprobó. Entonces, por eso es importante darle ese seguimiento. Yo sé que son minutos de su vida que habrá que dedicarle, pero miren, en vez de ver ese día el capítulo del Señor de los Cielos, 4ª temporada, pues chétense un rato la página del Congreso, la Fiscal del Hierro, aguanten la comedia, no pasa nada. Ramón, ¿qué es eso de enamorándome de Ramón? ¿Qué es eso? Después va a haber otro segundo dictamen, que es el dictamen de la Cámara que se encarga de la revisión, la Cámara Revisora. ¿Y qué creen que hace esa Cámara? Lo mismo. Le quita y le pone. Si ve texto que no le gusta, si ve texto que no le agrada, texto que puede mejorarse, agarra y lo modifica. Entonces, fíjense, de cómo originalmente se presentó hasta el segundo dictamen, puede haber cambios. Y todo eso hay que seguirlo para ver cuál fue la razón, qué fue lo que lo orilló. Y luego viene la etapa final, la publicación. Y una vez que se publica, hay un lapso. Se llama entrada en vigor. No todo lo que se publica hoy entra en vigor mañana. ¿Estamos? Se le llaman vacatio legis, en latín, vacatio legis. Su traducción en castellano, la ley se va de vacaciones. ¿Serio? Eso significa. Es decir, de la fecha de su publicación a la fecha que entra en vigor, dejan transcurrir un cierto número de días. ¿Por qué cree que lo hacen? ¿Cuál será la razón? Piense usted, ayúdeme. Para ver si alguien protesta, puede ser una justificación, pero más bien es para que la gente se prepare, porque puede haber cambios sustanciales a los cuales nosotros no estamos en ese momento preparados para la modificación. El vacatio legis más largo que hemos tenido, ¿cuál ha sido? ¿No se acuerdan? Fue en 2008. La reforma penal, cuando se cambió la metodología de los juicios. Ustedes saben que antes los juicios eran eminentemente presenciales, acompañado de documentos y acompañado del número de pruebas que cada una de las partes recababa. El acusado o imputado, pues, presentaba sus pruebas o sus documentos o evidencias que no lo incriminaran, y el Ministerio Público pues hacía la famosa averiguación previa, integraba el expediente y después el juez se ponía a resolver el asunto. Fíjense que pasaban 12 meses, 18 meses, 24 meses, el reo presunto, todavía presunto, ya estaba purgando una condena porque estaba recluido y su asunto todavía no entraba a estudio. ¿Esto pasó en México? No. Y no pasa. Entonces, ¿qué nace en 2008? El nuevo sistema de justicia penal acusatorio.
Hoy los juicios penales son orales. Hoy la oralidad es la herramienta de la solución. ¿Por qué se cambió ese modelo de justicia? Porque es más expedito, es mucho más dinámico. Y no nada más aplica en penal. En penal tardó 8 años porque se publicó en 2008 y entró en vigor hasta julio del 2016. ¿Por qué tardó tantos años en entrar en vigor? Primero había que adecuar salas orales. En México no había. ¿Están de acuerdo? Segundo, había que preparar ¿a quién? A los jueces. Los jueces ¿a qué estaban acostumbrados, jóvenes? Al papelito. Y ahora que tienen que hacerlo de manera personal y física, hablando, pues no estaban preparados. Por eso esa modificación al Código Penal Federal y al Código Nacional de Procedimientos Penales tardó 8 años en entrar en vigor, por la oralidad. Bueno, pues ya saben que en materia fiscal ya llegó la oralidad también. Ya va a haber juicios orales fiscales. ¿Se imaginan qué diferencia? Porque hoy los juicios fiscales tradicionales, ¿cómo son? Papel. Tú le llevas tu tambache de pruebas a la autoridad judicial y la autoridad demandada presenta su tambache. Y el juez se pone ahora sí que a valorar qué pruebas pesan más unas que las otras. ¿Pero qué creen que va a pasar? Se llama juicio de resolución exclusiva de fondo. Es una reforma a la ley que tiene que ver con el Tribunal Fiscal o la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, así se llama esta ley. Es la del juicio de nulidad. Ahora va a ser oral. ¿Ustedes creen que ya está preparado ahorita para empezar uno? ¿El juez? Viene construido de toda una vida de manera escrita.